En este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer que estas curvas de nivel se ubiquen en el espacio, en este archivo de AutoCAD, para luego poder exportarlo a Revit y convertir esta información en una topografía de Revit. Antes que nada vamos a poder observar que se trata de información que está en el plano, no es tridimensional. A su vez podemos ver que hay curvas de nivel que tienen su respectiva cota. Este es el punto más bajo y aquí aparece el punto más alto. Al seleccionar esta curva de nivel podemos ver que se trata de una spline, pero podría ser una polilínea o un grupo de líneas. El rectángulo que aparece en su exterior, que nos marca el límite de esta información, vamos a ubicarla como si estuviera en una cota de 400, simplemente para que el salto aquí no sea tan grande. Ahora bien, antes de empezar a trabajar, como es un archivo que no hemos creado nosotros, lo primero que tenemos que hacer es averiguar información básica, como por ejemplo, en qué unidades está trabajando y cuál es el tamaño de esta información. Veamos, desde medir, simplemente elegimos dos puntos y podemos ver que nos está indicando que mide 247.045 con algo. Aquí hay una construcción, así que podemos fácilmente detectar que las unidades no pueden ser el metro. Probablemente tampoco el centímetro. Ahora vamos a unidades y vemos que está en milímetros, lo cual no significa que esté dibujado en milímetros. En este caso parecen coincidir. Lo que vamos a hacer es llevar toda esta información a metros. Vamos a comprobar que no hayan capas que estén apagadas, no las hay. Y como hay aquí un elemento que seguramente es una construcción, vamos a medir cuánto mide. Ahí tenemos que tiene 20.500. Está claro que son milímetros y debe ser de 20 metros. Lo primero, voy a escalarlo. Todo. Voy a elegir un punto y lo voy a escalar de tal manera que sea 1000 veces más pequeño. Utilizamos regenerar y confirmamos. Ahora mide 20 unidades de dibujo. Así que ahora venimos aquí y le decimos a AutoCAD que estos son metros. Ahora lo que deberíamos hacer es ubicar las curvas de nivel en su cota correspondiente en el espacio. Para eso podemos optar por diferentes caminos. Uno de ellos sería usar desplazar, seleccionar una de estas curvas y con las coordenadas relativas moverla en Z hasta ubicarla en la cota que les corresponde, que en este caso es de 425. Pero como dijimos hace un momento, vamos a hacer de cuenta que este rectángulo es 400. Así que en realidad en vez de usar 414 vamos a usar solo el final, 14. Y así con el resto de curvas. Pero si usamos desplazar con coordenadas relativas a absolutas, va a dar algo de trabajo tener que escribir tanto número. Así que vamos a buscar una manera más fácil. Como sabemos, si usamos desplazar, la podemos mover fácilmente dentro del plano XY. Entonces, si movemos el SCP de tal manera que el X siga en el lugar, pero el Z se convierta en el Y, nuestro plano XY sería el vertical, y entonces desplazarlo sería muy fácil. Lo cierto es que para mover un objeto en el espacio pueden haber muchas opciones. Más si es AutoCAD, que como saben todos podríamos llegar a elegir un camino distinto para resolver el mismo problema. En este tutorial de bibliocad.com lo que queremos es abrir más ese espectro para que piensen de otra manera o con otras opciones. Cuando conocemos los elementos de AutoCAD nos permite optar por esas nuevas opciones. Así que antes de trabajar con una spline vamos a dibujar una línea o incluso un grupo de líneas y con una polilínea que tenga también varios segmentos. Tres elementos que son distintos, pero que es normal encontrarlos en curvas de nivel. Los tres. Ya sabemos que si movemos el SCP y lo ubicamos en un plano vertical, podríamos moverlo en Z. Incluso podríamos moverlo usando coordenadas relativas. Pero estamos buscando otro camino. Por eso, si seleccionamos esta línea y en la paleta de propiedades vemos sus características, vamos a observar que esta línea tiene un punto inicial y un punto final. Y esos puntos tienen coordenadas, en el cual destaca el Z, que es 0, porque está en el suelo. Si lo queremos subir, podríamos escribir 20
y aquí 20, y entonces va a subir a la cota 20. Si seleccionamos varias líneas, aparecen todos los elementos que son comunes. Como ven, algunas coordenadas dicen varios, y en Z dice varios porque ahora tenemos dos valores. Todas las demás tienen 0, y esta que acabamos de cambiar que dice 20. Pero podemos decirle 20, y aquí 20, y así todas están en el mismo plano o en la misma cota 20. Al seleccionar una polilínea, la polilínea tiene aquí un parámetro que se llama elevación, que no está en las líneas. Presten atención a esta otra que dice altura de objeto, que es distinto. La altura de objeto lo que hace es extruir la polilínea y lo convierte en una cara. Bueno, lo vamos a hacer. 50. Como ven, se extruye y obtenemos un plano. En inglés esto es thickness. Pero si lo que queremos es elevarlo a la cota 20, lo que deberíamos hacer es usar elevación. Aquí escribimos 20 y se va. Como las polilíneas son objetos bidimensionales, no tienen z, salvo este parámetro de elevación que nos permite desplazarlo. Sin embargo, con las Z-Line es distinto. Es un poco más complejo. Las Z-Line están formadas por puntos. Y a través de esos puntos se forman tangentes que generan esa curva. Por eso cuando seleccionamos una Z-Line, en las propiedades aparece aquí que dice la cantidad de puntos que tiene. Y es 28. Y si prestan atención, aparece un punto remarcado aquí, que es este, y es el punto 1. Yo lo abro y me puedo ir a cualquier punto. Observen que aparece una X indicando en qué punto estoy, y a ese punto le puedo cambiar la coordenada Z. Lo puedo también enviar a 20, pero solo envío ese punto, y observen lo que ocurre. Tira de esa curva, pero no llega a tocarlo. Podríamos movernos a otro punto, al 11, y hacer lo mismo, decirle que se vaya al 20. Y esa curva empieza a tender más cerca de los puntos. Ustedes van a poder comprobar que si cambian uno a uno los puntos a la coordenada 20, toda la Z-Line se mueve a la coordenada 20 y se va a ver exactamente como la teníamos antes en el plano. Pero eso da mucho trabajo, sobre todo porque hay muchas Z-Line. En este caso hay unas 20 curvas de desnivel, así que el trabajo que vayamos a elegir no será muy largo, pero puede ser una topografía con cientos de curvas de nivel. Así que todo daría mucho más trabajo. En esos casos más extremos, lo que conviene es crear grupos, crear capas con grupos de curvas de nivel. Y así ir enviando de a 5, de a 10 a cada capa e ir trabajando de a poco con cada una de ellas. Si no, se llena de líneas. Pero lo que me gustaría que tengan en cuenta es esta información que acabo de darles, para que la tengan en cuenta a la hora de elegir qué método usar para mover algo en el espacio. Porque en este caso se tratan de líneas, polilíneas y Z-Line, pero podrían ser sólidos u otro elemento. Para ello podemos usar referencias. Y ahora observen, voy a hacer una serie de líneas aquí. Aquí voy a usar una polilínea. Y aquí un círculo. Si elijo el círculo, entre las opciones también está el centro Z. Como este sería la curva de nivel 18, le vamos a decir que se mueva a la cota 18. Recuerden que dijimos que el rectángulo lo vamos a considerar el 400. Ahí lo tenemos, ubicada en el espacio. Así que ahora puedo usar desplazar esta curva de nivel desde este punto al centro y quedaría resuelto. Aquí he elegido una polilínea y aquí voy a hacer otra. A esta polilínea solo le tengo que cambiar la elevación y la tengo que enviar al 17. Y a esta otra polilínea, en vez de cambiar la elevación, le voy a cambiar la altura para que se extruya a 17. En este caso la línea tiene un punto inicial y final. Depende del orden en el que hicimos la línea cuál es el inicial y final. Así que vamos a indicar aquí el 14, que sería la cota, y ahí tenemos este punto, se elevó. El otro en realidad no nos interesa, nos da igual, porque lo que necesitamos es un punto de referencia. Y ahora con desplazar podríamos seleccionar esta y ubicarla aquí. Y esta otra aquí. Y esta otra aquí. Esto es una manera de desplazar, usando referencias en vez de coordenadas. Puede ser interesante, de todas estas opciones, quizás usar la de la polilínea extruida. ¿Por qué?
porque permite ver en el espacio dónde estaba al inicio y dónde debería estar al final. De esa manera podemos saber si alguna curva de nivel nos ha faltado moverla o no, porque si no podemos perder la referencia en el espacio. Si no hay que estar revisando, chequeando las alturas, seleccionando cada una, y puede ser engorroso y lento. De esta manera es muy gráfico. Si está arriba lo hemos movido, si está abajo todavía no. Simplemente es otro método para poder mover objetos en el espacio. Ahora voy a terminar de ubicar cada una de estas spline en el espacio para preparar así nuestro archivo DWG para luego importarlo en Revit. Una vez que ubicamos las curvas de nivel, estamos listos para enviar este archivo a Revit. Guardamos los cambios y ahora vamos a Revit a importar esta geometría. En Revit vamos a masa y emplazamiento y con la opción superficie topográfica vamos a poder crearla. Pero presten atención a lo siguiente. Entre las opciones aparece la posibilidad de seleccionar un ejemplar de importación. Esto significa que previamente tendríamos que haber importado este modelo. Eso significa que previamente tendríamos que haber importado la topografía o el archivo, ya sea DWG, DXF o DGN de MicroStation. Así que cancelamos, vamos a insertar, elegimos importar CAD o vincular CAD, selecciono el archivo y pulsamos abrir. Antes de hacerlo, observen que la posición va a ser automática de origen a origen, es decir, respetando el origen de AutoCAD y el de Revit. Nos vamos a una vista 3D y podemos ver las curvas de nivel en el espacio. Ahora sí, desde masa y emplazamiento elegimos superficie topográfica, vamos aquí, seleccionar ejemplar y lo seleccionamos. Podemos filtrar aquellas capas que no nos interesan de ese dibujo, en este caso serían todas, y pulsamos aceptar. Observen que en los extremos aparece un pequeño problema, así que seleccionamos el vértice, nos dice que está en la cota 0, vamos a tocar este otro vértice y nos dice que está en la 37. Así que a este lo enviamos al 37. Aquí selecciono este, está en el 17 y este otro en el 18. A este lo podemos enviar al 17. Y así corregimos cada extremo. Simplemente estudiamos cuáles son los puntos colindantes. Este está en el 14, a este al 14. Este en el 29 y aquí en el 30. Así que a este le vamos a dar 29. Y con esto hemos conseguido una topografía en Revit. Ahora finalizamos y está lista para trabajar con las herramientas que nos ofrece Revit para poder generar desmontes, plataformas, etc. Gracias por haber visitado este tutorial de bibliocad.com.